Ahora, vamos en el versículo 17. En el versículo 17 dice: y afirmará luego su rostro para venir con poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Ahora, ¿quién es este? ¿Quién es este y quién es la hija de mujeres? Aquí entra en la historia una mujer muy famosa en la historia, que yo estoy seguro que ahorita que lo estudiemos van a decir: ah, sí es cierto, yo he escuchado de esa mujer. Casi no hay persona que no sepa de esta mujer, y en todos los libros de historia ahí está. Muy famosa esta mujer. Ahorita vamos a ver esta hija de mujeres. Entonces, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios. Va a haber un convenio, un arreglo, una especie de tregua entre el rey del norte y el rey del sur. Y el rey del sur, ¿qué le va a dar? Una hija de mujeres para destruirle. Va a ser una mujer que va a tener el propósito de destruir a Roma, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Dice, esta mujer que va a tratar de destruir Roma no lo va a conseguir. Es lo que vamos a estudiar ahorita. Ahí está. Dice, el obispo Newton proporciona una lectura de este verso que parece expresar más claramente el sentido de la siguiente manera: también podrá su rostro para que entre por la fuerza a todo el reino. El versículo 16 nos lleva a la conquista de Siria y de Judea por los romanos. Ya lo estudiamos ayer. Roma había conquistado previamente Macedonia y Tracia. Ya vimos cómo conquistaron a Felipe. Egipto era ahora todo lo que quedaba en el reino entero de Alejandro, no sometido al poder romano, que ahora pone su rostro para entrar por las fuerzas de ese país. Ahora Roma va a tratar de conquistar ¿qué? Egipto, al rey del sur. Pero dice, va a poner su rostro para tratar de conquistar al rey del sur, a Egipto. Pero Egipto le va a dar una ¿qué? Una mujer. Y esa mujer va a tener el propósito de destruir a Roma. Es lo que está diciendo ahí. Pero esta mujer dice, no lo va a lograr. Vamos a ver este español que habla rápido. Esto unido a peleas entre familiares y el ascenso de Roma como potencia a tener en cuenta, pues debilitó el imperio. Después de muchos Ptolomeos y algunas Cleopatras llegarían al poder dos hermanos. Ptolomeo XIII y Cleopatra VII, esta vez sí la famosa Cleopatra, se hicieron con el poder de Egipto en el año 51 a.C., cuando tenían 12 y 18 años respectivamente. Debido al testamento de su padre, ambos tuvieron que casarse, pero ninguno de los dos tenía la más mínima intención de perpetuar esa unión. Lo primero que hizo este Ptolomeo, con la ayuda de su hermana Arsinoe IV y un eunuco de la corte llamado Potino, fue quitarse a Cleopatra de en medio y mandarla a Siria. Este Ptolomeo no se imaginaba el error que acababa de cometer, ya que la venganza de su hermana no se haría esperar. Que Roma estaba en guerra civil y Pompeyo, antiguo amigo y ahora rival de Julio César, huyó a Egipto al ser derrotado en la batalla de Farsalia. Ptolomeo le capturó y le cortó la cabeza pensando que así se ganaría el favor de Roma, pero César se cabreó mazo porque tenía mucho aprecio a Pompeyo y aquella no era una forma digna de dar muerte a su rival, y lloró mucho. Las relaciones egipto-romanas no comenzaron con buen pie, pero Julio César quería resolver el conflicto que enfrentaba a los dos hermanos y se acercó a Alejandría para apaciguar los ánimos con esta gente. Les convocó a una reunión y Cleo, que desconfiaba del romano y especialmente de su hermano, se las ingenió para colarse en el palacio de noche y hablar con César. Acabaron pasando la noche juntos. Sabe qué pasó, pero después de eso Cleopatra recuperó el trono, César se quedó a vivir allí y Ptolomeo quedó más bien como un rehén que otra cosa. Esa situación no le gustaba, comenzó junto a Arsinoe una guerra contra Roma que acabaría costándole la vida. El general Aquiles rodeó a Alejandría con sus tropas para liberar a Ptolomeo, pero César ganó la batalla. Se cuenta que para que las tropas ptolemaicas no se hicieran con la flota que había en el puerto, César las quemó todas y el incendio llegó hasta la misma ciudad. Ptolomeo acabó huyendo con sus tropas por el Nilo y acabó ahogado. En el año 47 a.C. comenzó la paz en Egipto. Cleo tuvo que casarse con su hermano de 10 años, Ptolomeo XIV, porque tenía que haber un rey. Su otra hermana, Arsinoe IV, fue llevada a Roma a presa. Cleo y César acabaron teniendo un hijo, Ptolomeo XV, también conocido como Cesarión. Durante un tiempo ambos vivieron juntos en la villa de César en Roma, aunque ella nunca
fue bien vista por la gente, la llamaban la ramera de Roma, y la cosa se complicó para la faraona en el año 44 a.C., cuando César fue asesinado. ¿Qué es lo que pasó? Dice, el rey del norte, dice, pone su mirada para conquistar Roma. Llega Pompeyo, que era el enemigo de Julio César, y Ptolomeo, este muchacho tenía como 14 años, me parece, más o menos. Dice, no, pues para hacer las paces con Roma vamos a matarlo. Y mataron a Pompeyo, el enemigo de Roma. Por ahí tenía ese libro, pero no, ese no lo traje. Bueno, entonces, ahora, César se molesta con Roma porque mataron a su enemigo, porque lo mataron de una manera indigna. Le cortaron la cabeza y le presentaron la cabeza de Pompeyo en una canasta. Así se la dieron a Julio César. Ahora, Julio César empieza una campaña en Egipto. Y ahora, esta hija de mujeres, ¿cómo se llama? Cleopatra. Es la famosa Cleopatra. No sé si han escuchado de esta mujer. ¿Sí? Esta famosa Cleopatra se presenta en una noche ante César y bueno, se cree que tuvieron relaciones, acuerdos, quién sabe, ahí no podemos intuir, pero algo pasó entre estos dos y tuvieron un hijo, y ahora al parecer Cleopatra estaba feliz con Julio César y Cleopatra se venga de su hermano que la había desterrado a Siria, se venga de su hermana y se convierte, Cleopatra es conocida, y esto anoten los que están tomando notas, Cleopatra es la última faraona de Egipto. Es la última que tiene el rey del sur. Entonces, ahorita vamos a ver esta historia, cómo va empezando. Primero, dice, entra Cleopatra, se queda con Julio César, y ahora el propósito de Cleopatra era destruir Roma, atacar Roma, y ella ser la faraona de Egipto. Ahora vamos a ver aquí un poquito de historia. Dice, la hija de mujeres para destruirle fue Cleopatra, que había sido querida de César y le había dado un hijo. Es asignada por el historiador como la única razón de su campaña tan peligrosa como la guerra egipcia. Esto mantuvo mucho más tiempo en Egipto de lo que los asuntos requerían, y pasaba noches enteras festejando y divirtiéndose con la reina disoluta. Pero, dice la profecía, hay un pero aquí. Dijo el profeta, ella no se pondrá de su lado. Cleopatra no estaba del lado de César. Nada más estaban juntos en alianzas, pero ella no quería ser romana. Dice, ella no se pondrá de su lado ni será por él. ¿Quería a Julio César? Aquí la profecía dice que no lo quería. Aunque se casaron, aunque tuvieron hijos, aunque gobernaron, dice, no lo quiere. ¿Por qué? Porque hay un propósito detrás. Cleopatra se unió después a Antonio, el enemigo de Augusto César, y ejerció todo su poder contra Roma. Versículo 18, y vamos a ver esta historia de guerras de Cleopatra, Césares, Antonios y Pompeyos. Es fácil. Es sí, complicada, hay muchos libros por ahí, pero bueno, vamos a tratar de resumirla en palabras simples. Dice, y volverá después su rostro ¿a dónde? A las costas. ¿Quién va a regresar a las costas? ¿El rey del norte o el rey del sur? A ver. ¿Quién va a regresar su rostro a las costas? El rey del norte, precisamente. Porque el rey del norte fue a Egipto. Y ahí estuvo con Cleopatra. Dice, pero estando en Egipto, el rey del norte volverá ¿a dónde? A las costas. Entonces vamos a ver cómo se cumplió esto. Dice, volverá a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta. Y aún hará volver sobre él su oprobio. Vamos a ver, entonces, hasta ahorita el rey del norte, ¿quién es? Roma. Pero específicamente, ¿qué personaje es el rey del norte? ¿Con quién se casó Cleopatra? Julio César. Sin miedo, hermano. Julio César. Hay que decir la verdad. Julio César hasta este momento es el rey del norte. Entonces, Julio César dice, estando con Cleopatra allá en Egipto y teniendo sus alianzas y sus acuerdos, dice, se regresará a las costas. Vamos a ver cómo se cumplió eso. Dice, la guerra de Farnaces, rey del Bósforo Cimero. ¿Por qué Julio César se regresó de Egipto? Regresó porque había una guerra con el rey Farnaces.
rey del Bósforo Cimero, y finalmente alejó a César de Egipto. A su llegada donde estaba el enemigo, dice Periadaux, él sin darse ningún respiro ni a sí mismo ni a ellos, cayó de inmediato y obtuvo una victoria absoluta sobre ellos. El relato del cual escribió a un amigo suyo en estas 3 palabras, Veni vidi vinci. Ahí cuando César declara las famosas palabras, Veni vidi vinci, vine vivenci, significa. Los acontecimientos anteriores, posteriores, claramente definidos en la profecía, nos obligan a buscar el cumplimiento de esa parte de la predicción entre la historia sobre Farnaces y la muerte de César en Roma, como muestra el siguiente verso. Entonces lo que te está diciendo, dice Roma, Julio César va a regresar a las costas, va a conquistar a este príncipe disoluto, el rey Farnaces, dice, pero se va a regresar, dice ahora, la profecía nos va a anunciar cómo va a morir Julio César. Hasta esos detalles nos muestra la profecía. Entonces vamos a ver, el siguiente versículo nos va a mostrar cómo va a morir Julio César, este rey del norte. Versículo 19. Dice, seguimos hablando del rey del norte, de Julio César. Dice, luego volverá su rostro ¿a dónde? A las fortalezas de su tierra. ¿Cuáles son las fortalezas de su tierra? ¿Dónde vivía Julio César? ¿De dónde era? De Roma. ¿A dónde va a regresar entonces? A Roma. La gran fortaleza de su tierra, ¿cuál es? Es Roma. Entonces aquí nos está diciendo, Julio César volverá luego su rostro ¿a dónde? A Roma. Ahí va a regresar, ya después de ganarle al rey Bósforo Farnaces. Más que tropezará, caerá y no será hallado. Entonces la profecía te está diciendo, Julio César regresará a Roma y ahí estará reinando, pero en Roma ¿qué va a pasar? En Roma va a morir. Así de precisa es esta profecía. Entonces vamos a ver cómo se muere este señor Julio César cuando regresa a Roma. Dice, después de la conquista, César derrotó los últimos fragmentos restantes y fue restantes del partido de Pompeyo Cato, Escipión en África, Lavenio y Varus en España. Al regresar a Roma, el fuerte en su propia tierra, eso es, la fortaleza de su tierra, fue hecho dictador perpetuo y estos otros poderes y honores se le otorgaron como lo hizo. De hecho, soberano absoluto de todo el imperio. Pero el profeta había dicho que tropezaría y ¿qué? Y caería. El lenguaje implica que su derrocamiento sería repentino e inesperado, como una persona que accidentalmente tropieza en su caminar. Y así, este hombre que había luchado y ganado 500 batallas, tomó 1000 ciudades, mató a 1.192.000 hombres, cayó no en el fragor de la batalla, ahora de la lucha, sino cuando pensó que su camino era suave y salpicado de flores, cuando se suponía que el peligro estaba lejos, tomando su asiento en la Cámara del Senado, sobre el trono de oro, para recibir a manos de ese cuerpo el título de rey. La daga de la traición de repente lo golpeó en el corazón. Casio Bruto, otros conspiradores se lanzaron contra él y cayó atravesado por 23 heridas. Así de repente tropezó y cayó y no fueron contados. ¿Cuándo murió Julio César? Ahí lo anotan en la profecía. Año 44 antes de Cristo. Estamos en el versículo 19, gracias. En el versículo 19 estamos en el año 44 antes de Cristo. Dice, ¿cómo va a caer ese señor? Dice, caerá cuando él crea que ya está todo bien. Cuando él ya estaba gobernando, ya estaba dirigiendo, cuando él ya era el dictador perpetuo de Roma, dice, ahí va a caer. ¿Dónde está Moreno? Venía con nosotros. No importa. Marco Antonio, tenemos que hablar contigo. Ven, acompáñanos. Ven. ¿Don César? Ya lo sé, Barca, no lo he olvidado. Si me permites, gracioso César, ibas a considerar revocar el exilio de mi hermano. Lo sigo considerando. ¿Cómo osas tocarme? ¿A qué esperáis? ¡Ahora! 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 ¡Ah!
Y así se murió el rey del norte. Por eso la palabra de Dios dice, ¿de qué ganare si un hombre ganare todo el mundo y perdiere qué? Su alma. ¿De qué le sirvió ser el rey del mundo? De nada. Vamos a seguir. Vean, la profecía es bien clara, ¿verdad? Ya te dice, va a regresar, y aquí es cuando él regresa a Roma. Cuando se había coronado dictador perpetuo fue cuando lo traicionaron y lo mataron. Pero vamos a seguir, que sigue diciendo la profecía. Versículo 20. Vamos a seguir leyendo. Qué interesante es la historia cuando vemos cómo se va cumpliendo. Dice, y se levantará en su lugar uno que hará pasar por cobrador ¿de qué? De tributos. Por la gloria del reino, pero a pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Va a venir otro, dice, el que va a suceder a César, ¿cómo va a ser? ¿Cobrador de qué? De tributos, y se tiene que cumplir la profecía. Y este cobrador de tributos no se va a morir como murió César. Dice, tiene que morir en paz y tranquilidad. De viejo va a morir. Vamos a ver si se cumplió la profecía. Un cobrador de tributos. Dice, Augusto César sucedió a su tío Julio, por quien fue adoptado como sucesor. ¿Quién fue el sucesor de Julio César? Augusto César, o Augusto Octaviano, también lo conoces así en la historia. Ajá. Y tomó su nombre al que se le agregó el de Octaviano, aquí está, combinando con Marco Antonio Lépido para vengar la muerte de César, formaron lo que se llama la forma de gobierno del triunvirato. Aquí había 3 gobernando al mismo tiempo. Después de haberse establecido finalmente en el imperio, el Senado le otorgó el título de Augusto y como otros miembros del triunvirato ya estaban muertos, se convirtió en el gobernante supremo. Fue el gran emperador Augusto César. Ahora, ¿cómo vamos a comprobar que era cobrador de impuestos? Bien fácil. Fue enfáticamente recaudador de impuestos y lo vamos a buscar en la Biblia. Lucas, al hablar de los eventos que ocurrieron en el momento que nació Cristo, en el momento en el que Cristo nació, estaba gobernando Augusto César. Y vamos a ver qué era lo que estaba haciendo. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver si la profecía se cumplió, que era cobrador de impuestos. Lucas 2:1. Alguien que lo lea y que le pasen el micrófono. No le tengan miedo, hermanos. Vamos a leer palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Aquí la traducción es que todo el mundo fuese ¿a qué? A pagar impuestos. ¿Se cumplió o no se cumplió la profecía? Claro que se cumplió la profecía. Dice, esta imposición que abarcó a todo el mundo fue un acontecimiento digno de notarse, y la persona que lo hizo cumplir sin duda alguna reclama el título del aumento de los impuestos por encima de cualquier otro competidor. Augusto fue uno de los que más impuestos recaudó de los romanos. Por eso la profecía así te lo presenta. Uno que será recaudador de tributos. Entonces, vamos bien entonces en la profecía, ¿verdad, hermanos? Vamos bien. Dice, durante el reinado de Augusto se impusieron nuevas contribuciones y una cuarta parte de la renta anual de todos los ciudadanos. Un tributo capital de 1/8 de todos los libertos. O sea, si tú te ganabas 100 pesos, 40 eran para Augusto. Así, por eso le llaman el cobrador de impuestos. ¿Sí? ¿Puede repetir? Que si tú ganabas 100 pesos, 40 pesos se lo tenías que dar a Augusto. Así era la cuota. No, era una cuarta parte, es un 25, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, cierto, son 25 por cada 100. Gracias por corregirme. Luego también se me van las matemáticas. 25 de cada 100. Sí. Por eso estaban
Mateo, que era publicano, era lo que pedía. 25 pesos de cada 100 que ganaban. 25. Si son 200, son 50. Eso ya son matemáticas, hermano. Ya después, si quieren, vemos matemáticas. Ok. Dice, y se puso en pie en la gloria del reino. Aquí hablando de Augusto. Roma alcanzó en los días del pináculo su grandeza y ¿qué? Y poder. En los días de Augusto fue el máximo esplendor de Roma. Fue el emperador más poderoso de todos. Augusto César. Ese reinaba cuando el Señor nació. Cuando Cristo nació era Augusto. Ese era el gobierno. Sí. Y entonces Augusto sí apoyó así en alta forma en Roma. Fue una época de gloria para Roma. Por eso se es conocido como la era de Augusto. Ok. Dice, es una expresión que se usa en todas las partes para denotar la edad de oro de la historia de Roma. Roma nunca vio una hora más brillante. Se promovió la paz, se mantuvo la justicia, se redujo el lujo, se estableció la disciplina, se fomentó el aprendizaje. En su reinado el templo de Jano se cerró por tercera vez desde la fundación de Roma, lo que significa que en todo el mundo estaba en paz y que en esta hora propicia nuestro Señor nació en Belén de Judea. De poco menos de 18 años después de la aplicación de los impuestos, a la lejana mirada del profeta parecía apenas unos pocos días. Cuando dice, será unos pocos días, está hablando de años, ¿verdad? Son profecía. A la mirada deslizante del profeta. Augusto miró, no enojado ni en batalla, murió, no enojado ni en batalla, sino pacíficamente en su cama, en Nola. Había ido a buscar reposo y salud en el 14 después de Cristo, había reinado 76 años de edad. Tenía 76, en el año 76 de su edad murió. ¿En qué año? 14 después de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí en el versículo 20? Entonces se levantará en su lugar Augusto César, el recaudador de impuestos. Es lo que estamos leyendo en el versículo 20. Pero en los pocos días... en la gloria del reino, y su reino será el más rico, el más próspero, en toda la época de Roma. Será la gloria del imperio. Pero a los pocos días, dice, pero después de unos años, morirá en su cama, en el año 14 después de Cristo, morirá de viejo. No morirá ni en batalla, no morirá ni en batalla ni en enojo, morirá en relativa paz. Pues no se preocupen, ya el Señor lo va a juzgar después. Versículo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre ¿cómo? Despreciable. El que sigue de Augusto tiene que ser un hombre despreciable, el cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos, con palabras agradables, con halagos, con política, pues así, es muy político este hombre. Pero nosotros no nos gusta meternos en la política. Los adventistas del séptimo día no deben andar metiéndose en la política. La hermana Guay dice que nosotros no nos interesan los asuntos del Estado, nosotros nos interesan los asuntos de la palabra de Dios. Amén. Amén. Pero bueno, vamos a ver, este hombre dice despreciable, que va a tomar el reino con halagos y que tiene que ser el siguiente de Augusto. Dice Tiberio César. Entonces aquí está, este es el que sucedió a Augusto. Entonces vamos aprendiendo. ¿Cuál era el rey del norte que fue a Egipto? Julio César. Y luego Augusto César. Y luego Tiberio César. Puros Césares ahorita, ¿verdad? Así como teníamos puros Ptolomeos, aquí tenemos puros Césares. Dice, Tiberio César apareció después que Augusto en el trono romano.
fue elevado al consulado en su 28º año y se registra que cuando Augusto estaba a punto de nominar a su sucesor, al que iba a gobernar, Livia le pidió que nombrara a Tiberio, su hijo de un ex marido. Pero el emperador dijo, tu hijo es demasiado, ¿qué? Vil, demasiado malo, es lo que dijo Augusto para elegir a su sucesor. Dice, no, dice, tu hijo es demasiado malo. Para vestir la púrpura de Roma, y la nominación fue otorgada a Agripa, un ciudadano romano muy virtuoso y muy respetado. Pero la profecía había previsto que una persona vil debía suceder a Augusto. Agripa murió y Augusto estaba otra vez bajo la necesidad de elegir un sucesor. Livia renovó sus intercesiones por Tiberio, y Augusto, debilitado por la edad y la enfermedad, fue más fácilmente halagado y finalmente aceptó nombrar como colega y sucesor a ese joven vil, a ese joven malo. Pero los ciudadanos nunca le dieron el amor ni el respeto, o sea, el honor del reino. La gente no quería a Tiberio, y por eso la profecía dice, no le dieron el honor del reino, debido a su soberano recto y fiel, debido a un soberano recto y fiel. Seneca comenta a Tiberio dice a Tiberio que nunca estuvo intoxicado sino una vez en su vida, porque continuó en un estado de perpetua intoxicación. O sea, todo el reinado de Tiberio se la pasó borracho, se la pasaba bebiendo vino. Tiberio César, desde el momento en el que se le entregó a beber hasta el último momento de su vida, murió de borracho, así como Alejandro. Tiranía, hipocresía, libertinaje e intoxicación ininterrumpida. Si estos rasgos prácticos demuestran que era un hombre vil, Tiberio exhibió este personaje como con una desagradable perfección. Pues sí, ahí está la profecía. ¿Y se cumplió la profecía? Sí, se cumplió. Un hombre vil va a suceder, dice, pero la gente no lo va a querer, dice, no le darán el honor del reino. Versículo 21. Vamos a ver el versículo 21. Después de la muerte de Augusto César en el año, ¿en qué muere año? 14, ¿verdad? 14 después de Cristo, gracias. Se levantará después de la muerte de Augusto César, Tiberio César, un hombre vil, despreciable, borracho, profano, libertino, hipócrita. Y la gente no le dará la honra del reino, no lo va a querer. Pero vendrá con paz y tomará el reino con halagos. Y ya vimos cómo su mamá le decía a César, a ver, con Tiberio, este es el bueno, este es el efectivo, este es el mero mero, el que va a hacer todo el cambio, así como nos dicen con Morena. Este es el cambio verdadero. Pero dice, va a llegar con halagos, pero Augusto César no quería que él gobernara, pero bueno, gobernó. Ahora, después de Tiberio César, ¿por qué estamos viendo la historia de los emperadores, hermanos? ¿Por qué estamos viendo esta historia? Quizá uno se pueda preguntar, y bueno, ¿y a mí en qué me afecta que Tiberio César gobernara, no gobernara? ¿Por qué me interesa que era borracho? Porque es importante. Ahorita vamos a ver la importancia de conocer la línea de los Césares. Vamos a ver. Versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? ¿Quién es el príncipe del pacto? Cristo Jesús. Y por eso nos importaba saber los Césares. Porque la profecía de Daniel te va a decir que César estaba gobernando cuando vino Cristo Jesús y murió en la cruz. Es lo que nos está diciendo la profecía. Por eso nos interesa esta profecía. La profecía ha delimitado que César estaba gobernando cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Dice, la siguiente lectura concuerda mejor con el original. Y los brazos del que inunda se desbordarán ante él y se romperán. O sea que Tiberio no iba a poder ejercer el control. Las expresiones significan revolución, violencia, y en el cumplimiento deberíamos buscar las armas de Tiberio, el que inunda, o en otras palabras, el que sufra una muerte violenta.
Para mostrar cómo se logró esto, nuevamente recurrimos a la Enciclopedia Americana, artículo Tiberio. Actuando desde el hipócrita hasta el final, disfrazó su creciente debilidad tanto como pudo, incluso afectado a unirse a los deportes y ejercicios de los soldados de su guardia. Finalmente, abandonado en su isla favorita, escenario de los libertinos y más asquerosos, se detuvo en una casa de campo cerca del promontorio de Miceno, donde el 16 de marzo del año 37. ¿En qué año murió Cristo? 31. Entonces, ¿quién estaba gobernando cuando Cristo murió? Tiberio César. Se cumplió la profecía. En el año 37 se hundió en un letargo en el que parecía muerto, y Calígula estaba preparado con una escolta numerosa para tomar posesión del imperio. Cuando su repentino avivamiento se lanzó a la consternación, en ese momento crítico, Macro, el prefecto pretoriano, hizo que se ahogara con almohadas, y así expiró el emperador Tiberio. En el año 78 de su edad, el 23 de su reinado, universalmente execretado. ¿Cómo murió Tiberio? Lo asfixiaron con las almohadas. Así murió. Pero la profecía había dicho que en el reinado de este hombre vil, cuando el reino de Roma estaba en su apogeo y había sido dado a un hombre vil y malo, Cristo Jesús iba a morir en la cruz del Calvario. El príncipe del pacto. Por eso nos importaba llegar a la línea de los Césares hasta llegar a Cristo. Vamos a ir a Daniel capítulo 9, versículo del 25 al 27. Esto es lo que los hermanitos más adelante le van a explicar en la profecía. Pero vamos a ver el príncipe del pacto. Dice, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden en el año 457 para restaurar y edificar Jerusalén, ¿hasta qué? ¿El Mesías qué? Príncipe. ¿Quién es el príncipe? Cristo Jesús. Aquí nos habla del príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas, eso ya le van a preguntar a los hermanitos al rato. Habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, de los 483 años, se le quitará, ¿qué? La vida al Mesías. ¿En qué año? 31. ¿Se acuerdan cómo llegamos a ese año? Eso al rato. ¿Cómo llegamos al año 31? Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará el pacto. Y por otra semana, el Mesías, ¿qué va a hacer? Confirmará el pacto. Por eso él es el príncipe ¿del qué? Del pacto. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, en el año 31, Cristo hará cesar los sacrificios y las ofrendas con su muerte en la cruz del Calvario. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá Roma y vendrá y destruirá la ciudad de Jerusalén. Bueno, eso ya es más al rato. El príncipe del pacto se refiere indiscutiblemente a Jesucristo, el Mesías príncipe, que debía confirmar el pacto con una semana con su pueblo. Ya lo acabamos de leer, Daniel 9 del 25 al 27. El profeta que nos ha llevado hasta la muerte de Tiberio ahora menciona incidentalmente un evento que debe suceder en su reinado, tan importante que no debe pasar por alto, a saber, el quebrantamiento del príncipe del pacto, y en otras palabras, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Según la profecía, esto tuvo lugar en el reinado de Tiberio, Lucas 3 del 1 al 3. Pero en el 10º año del reinado de Tiberio César, Juan el Bautista comenzó su ministerio. ¿Se acuerdan de eso? El reinado de Tiberio debe considerar, según Cepredaus, Ladrex y otros, desde su ascenso al trono para reinar conjuntamente con Augusto, su padrastro, en el agosto del año 12 después de Cristo, desde el 26 de agosto del año 27. Cristo era 6 meses más joven que Juan, y si Juan comenzó en la primavera, en la última parte del 15º año de Tiberio, traería el comienzo del ministerio de Cristo en el otoño del año 27.
Aquí las mejores autoridades colocan el bautismo de Cristo, que es el punto exacto donde terminan los 483 años, desde el año 457 a.C., en la profecía de las 70 semanas, que debía extenderse al Mesías príncipe, y salió Cristo proclamando que se cumplió el tiempo. Desde el punto avanzamos 3 años y medio para encontrar la fecha de la crucifixión de Cristo, porque Cristo asistió solo a 4 Pascuas, ¿se acuerdan? De las 4 Pascuas. Y fue crucificado en la última. 3 años y medio a partir del otoño del año 27 nos lleva a la primavera del año 31. La muerte de Tiberio se ubica 6 años más tarde, en el año 37. ¿Dudas hasta aquí? ¿Está claro? Ahora, sí, hermano, pásenle el micrófono. No va a sonar, nada más hable. Eso es para que se grabe el audio. Bueno, gracias, hermanos. Este mensaje es muy importante para el pueblo de Dios. Porque sin profecía, nadie puede conocer el tiempo. Desde antes, los reyes han gobernado conforme a su manera, conforme a su propia voluntad. Pero ahora, como el tiempos finales estamos viviendo, ahora está como conociendo el tiempo. Amén. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias. Sus profetas escribieron las profecías. Por eso, como el pueblo adventista del séptimo día, esto en los últimos días, está como conociendo el tiempo del antaño y el tiempo finales. Pues para mí muy importante este mensaje porque estamos entendiendo, conociendo el tiempo, lo que estamos viviendo, y que Dios nos bendiga. Amén. Ahora, hermanos, viendo el cumplimiento exacto y detallado de las profecías, ¿podemos dudar de Dios? No podemos dudar. Estamos viendo el método de interpretación historicista, es este. Con la historia vemos el cumplimiento de las profecías hasta llegar a nuestros días. Y el Señor nos ha dado una línea histórica que se ha cumplido palabra por palabra, punto por punto, coma a coma y acento por acento. Se está cumpliendo. Ya estamos en el año 31 después de Cristo con la muerte del Señor Jesucristo y 37 con la muerte de Tiberio. Sí, hasta el versículo que estamos, versículo 22, se ha cumplido con un detalle exacto. ¿Se va a cumplir lo demás? Claro que sí, se va a cumplir. Y es lo que nosotros le predicamos, hermanos. La gente está en tinieblas. La gente te va a decir, es que el rey del norte y el rey del sur, eso no se entiende. ¿Lo está diciendo claro, sí o no? Mira, cuando esté gobernando un rey vil que se llame Tiberio César, ahí cuando esté gobernando este señor malo, ahí estará también nuestro Señor Jesucristo dando su vida en la cruz del Calvario. Busca en la historia la evidencia del Señor Jesucristo. Es lo que estamos tratando de hacer. Versículo 23. Después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. ¿Cómo está este asunto? Dice, después del pacto, ¿con quién? ¿Con quién se hizo un pacto? De aquí dice que se hizo un pacto con el rey del norte, Roma pagana. Dice, después del pacto que hicieron con el rey del norte, con la Roma pagana, engañará, subirá y saldrá vencedor con poca gente. ¿Quién hizo un pacto con Roma pagana? Por la misma razón que nosotros no nos registramos, hermanos. Roma entra en liga ¿con quién? Con los judíos. Dice, los judíos dijeron, vamos a hacer un pacto con Roma para que nos vaya bien. Es lo que nos dicen ahorita los ARs. Vamos a hacer un pacto con el Estado porque vamos a prosperar, nos van a dar dinero para que fundemos nuestras iglesias, para que fundemos nuestros edificios. Y por un tiempo les va a ir bien. Tantito, hermanito. Pásenme el micrófono por lo mientras, al hermanito Eudosio. Dice, por un tiempo, dice, va a parecer que les va a ir bien.
Pero la profecía ha dicho, después de que hagas el pacto con Roma, va a venir y te va a destruir. Es lo que está diciendo la profecía. Ahora sí, hermanito Eudosio. No va a sonar, nada más para grabar el audio. No va a sonar. No va a sonar. Nomás hable con el micrófono. Bueno, este se está cumpliendo al pie de la profecía. Viendo que el tiempo, la asociación ya hizo pacto con el gobierno, o la iglesia adventista tiene un pacto con los gobiernos terrenales. Y para ser un pueblo remanente, un pueblo del Señor, un pueblo escogido, no hay que meterse con el gobierno. Anteriormente, yo fui un representante de asuntos legales, tiene añitos, y me encargaron de juntar unos requisitos para poder nacionalizar el templo que tuvimos en aquel tiempo. Pero ahora nos damos cuenta de que es una mentira. A mí me dijeron que si en caso cae esta casa de oración, el gobierno va a reparar y tenemos que pagar un seguro para que nuestra casa de oración esté en seguro. Pero así viene la profecía que anteriormente Roma se hizo un pacto con la iglesia adventista actualmente. Pero qué bien que actualmente vemos un movimiento diferente, como le llamamos sostén propio. Hasta el momento no me da a entender muy bien el camino de los hermanos sostén propio. Pero le quiero agradecer a ustedes por su colaboración o por su participación. Gracias que ustedes, yo sé que al llegar en esta comunidad es bastante retirado, pero el Señor siempre dice en su palabra que Él proveerá. Amén. Bien dijo el Señor Jesús que no se debe llevar cosas, sandalias, no, pero para mí es un placer porque hoy se cumplen las palabras que dijo el Señor. Ustedes vienen lejos a instruirnos, a capacitarnos o a predicar las profundidades del espíritu de profecía. Amén. Muchos los tiene retrasados o muchos los desprecia, que la profecía es pura mentira, que la profecía ya es inválido actualmente, pero la persona, el que se quiere tomar en cuenta o ser importante el dicho de la profecía, para ellos va bien. Queremos que ustedes regresen nuevamente. Yo sé que el camino es bastante difícil de trasladar en este lugar por la situación climatológica, pero siento contento, bendito sea el Señor, que no retroceden a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades del camino, pero gracias al Señor por su voluntad. Ustedes están presentes aquí en esta casa de oración en Lialao. Quiero felicitar a ustedes por su colaboración, por su presencia, porque siempre han venido a sufrir en este lugar, tanto en alimentación, tanto en recursos económicos, pero gracias al Señor, el Señor siempre proveerá el paso de ustedes. Y amén. Quiero agradecer a Dios por este momento. Un feliz sábado. Estamos en este lugar. Amén. Amén. Hermanitos, para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes. Nos sentimos muy felices cuando ustedes vienen a las reuniones, cuando ustedes participan, cuando ustedes preguntan, cuando ustedes cantan. Con eso nos sentimos felices, hermanos. Con esa participación. Cuando nosotros vemos una participación por parte de ustedes, nosotros nos sentimos muy contentos. Y hace que el viaje valga la pena.
hace que el viaje valga la pena. Y como le decía al hermanito, hermano, la comida en serio no es problema, la comida está bien rica. Esos frijoles están bien sabrosos, ¿por qué? Porque los compartimos como hermanos. Así era nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo compartía el alimento. Eso es lo que nosotros queremos enseñarle a la gente, que nosotros debemos de seguir el ejemplo del gran maestro. No, yo no le voy a decir, hermano, cuando yo venga, hágame un banquete especial y mate todas las gallinas que tenga. No, hermano. Deme de comer, si Dios le da a usted, de lo que usted tenga, de lo mismo que usted come, de eso mismo queremos participar. Porque así lo hacía nuestro maestro. Es lo mismo, es la misma gran enseñanza. Hermano, nosotros debemos de pedirle a nuestros ministros, a los pastores, pues, que eso hagan. Que sean sencillos en el hablar, que sean sencillos en el comer, que sean sencillos en todo. Porque esas son las enseñanzas del gran maestro. Pero bueno, vamos a continuar, porque hay mucha historia que revisar todavía. Roma entra en liga con los judíos. La profecía había dicho que los judíos se iban a aliar con los romanos y que los romanos los iban a traicionar. Es lo que está diciendo la profecía. Dice... El pronombre él, con el que está hecha la liga, aquí menciona, debe ser el mismo poder que ha sido el tema de la profecía del verso 14. Y el poder romano se muestra más allá de la controversia en el cumplimiento de la profecía en 3 individuos. Así como ya hemos notado que sucesivamente el gobernador del Imperio Romano, a saber, Julio Augusto y Tiberio César, el primero al regresar al fuerte de su propia tierra, tropezó, cayó y no fue encontrado. A Julio César cuando lo matan los senadores. En el versículo 19, el segundo fue un aumento de impuestos y reinó en la gloria del reino. Ni murió ni en batalla, ni sino pacíficamente en su cama, Augusto César. En el versículo 20, el tercero era un disimulador y uno de los personajes más viles. Entró pacíficamente en el reino, pero tanto en su reinado como en su vida terminaron con la violencia. Y en su reinado el príncipe del pacto, Jesús de Nazaret, fue condenado a la muerte en la cruz en los versículos 21 y 22. Cristo nunca puede ser quebrantado o condenado a muerte nuevamente. Por lo tanto, en ningún otro gobierno ni en ningún otro momento podemos encontrar el cumplimiento de esos eventos. Algunos intentan aplicar estos versículos a Antíoco. ¿Se acuerdan cuando vimos de Antíoco Epífanes? Ahí no cumple la profecía. Y hacen de uno de los sumos sacerdotes judíos el príncipe del pacto. Aunque nunca se ha llamado así, este es el mismo tiempo del razonamiento de que trata de hacer el reinado de Antíoco sea el cumplimiento del cuerno pequeño de Daniel 8. Los católicos tratan de meter la profecía de Antíoco Epífanes aquí donde estamos leyendo nosotros. Pero ahí donde nosotros como adventistas del séptimo día, historicistas, les demostramos que el príncipe del pacto es Cristo Jesús. Y se destruye la profecía, porque Antíoco Epífanes en su reino no murió Cristo Jesús, sino que murió en los días de Tiberio César. Y se ofrece para el mismo fin, a saber, para romper la gran cadena de evidencia mediante el cual se muestra que la doctrina del advenimiento de la doctrina es bíblica y que Cristo está ahora en la puerta. Pero la evidencia no puede ser derrotada, la cadena no se puede romper. Y es algo que nosotros le pedimos aquí a los hermanos de Lealao. Las cadenas proféticas no se rompen. Los métodos de interpretación prevalecen, hermanos. Tenemos que seguir la misma línea histórica. Porque hay personas que dicen, mira, aquí está la línea histórica, pero se va a volver a cumplir. Pero ahora en el futuro, pero nada más esos cachitos se van a cumplir otra vez en el futuro. Los futuristas. Vamos mejor siguiendo la misma línea histórica. Vamos con la cadena de verdades hasta llegar a nuestro tiempo y saber qué es lo que viene después. Es lo que nosotros le decimos a los hermanos. Así es como Cristo interpretaba también las profecías. Cristo citaba a Daniel, dice, el que lee, entienda. Pero seguimos. Entonces, eso fue un breve resumen. Haciéndonos derribado a través de los eventos seculares, el imperio hasta el final de las 70 semanas, el profeta en el versículo 23 nos retoma el tiempo en el que los romanos se conectaron directamente con el pueblo de Dios por la liga judía. ¿En qué año? 161. Dice, pero él traicionará el pacto. Entonces, lo que la profecía te está diciendo es que los judíos hicieron un pacto con Roma y que ese pacto del año 161 iba a ser violado.
A partir de ese punto nos lleva una línea directa de eventos hasta el triunfo final de la iglesia y el establecimiento del reino eterno de Dios. Los judíos fueron gravemente oprimidos por los reyes sirios, enviaron una embajada al reino de Roma para solicitar la ayuda de los romanos y unirse en una liga de amistad y confederación con ellos. Las antigüedades de Josefo, en su libro 12, capítulo 10, sección 6, los romanos escucharon la petición de los judíos y les concedieron un decreto expresando en estas palabras. Entonces, cuando los reyes sirios, cuando los seleucos estaban oprimiendo a los judíos fueron a buscar ¿a quién? A Roma. ¿A quién debieron haber ido a buscar? A Cristo Jesús. Pero en lugar de buscar a Dios por la opresión de los seleucidas, buscaron a uno peor, a Roma. Y por eso les decía, por un tiempo les fue bien, porque Roma les ayudó en la liga. Ahorita vamos a ver qué se hicieron en esos decretos. Aquí está. El decreto del Senado sobre la liga de asistencia y amistad con la nación de los judíos no sería lícito para nadie que esté sujeto a los romanos hacer la guerra con la nación de los judíos, ni ayudar a los que lo hacen, ya sea enviándoles maíz, sería trigo ahí, barcos o dinero, y si se atacan a los judíos, los romanos los ayudarán en la medida de lo posible, y nuevamente, si se atacan a los romanos, los judíos los ayudarán. Y los judíos tienen la intención de agregar o de tomar esta liga de asistencia. Esto será en el consentimiento común de los romanos, y cualquier adición que se haga de esta manera tendrá vigencia. Este decreto, dice Josefo, fue escrito por Eupolomeo, hijo de Juan, y por Jasón, hijo de Eleazar, cuando Judas era el sumo sacerdote de la nación y Simón su hermano. Fue general del ejército, y esta fue la primera liga que los romanos hicieron con los judíos, y se manejó de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la profecía? ¿Cuál era el acuerdo de los romanos con los judíos? Los romanos dijeron, mira, si a ti te atacan, yo te voy a ayudar, yo te voy a defender, yo te voy a mandar comida, yo te voy a construir tus templos. Pues, es lo que dicen los romanos. Y lo hicieron. Por eso se le conoció como el templo de Herodes. Exacto, porque Roma dio mucho dinero para el embellecimiento de los templos. Entonces, ¿qué es lo que te va a decir Roma? Mira, ven y únete conmigo, alíate con el Estado. Y si te hacen algo los evangélicos, yo te voy a salir a defender. Si hay un terremoto, si hay algo, yo te voy a pagar para que reconstruyas sus templos. Así es como le hace Roma desde la antigüedad, así es como obra. Pero este acuerdo no se respetó. Porque los romanos rompieron ese acuerdo en el año 70. Mataron a todos los judíos. Primero Roma te da la mano y luego te da la espada. Primero te da la mano para sujetarte a sus normas de ellos. Pero Roma dice, mira, yo te voy a ayudar, pero tú me debes de ayudar a mí, dice Roma también. Dice, si me atacan, me vas a ayudar a mí. Y es lo mismo que dice el Estado aquí, hermanos. Si ustedes se registran, van a tener beneficios y buenas cosas, puras cosas bonitas van a pasar. A cambio, dice Roma, deja de hablar contra los católicos, deja de hablar contra los evangélicos, deja de predicar las profecías, deja de anunciar el mensaje de los 3 ángeles y vamos a llevárnosla tranquila. A cambio de los principios de la verdad, hermanos, por unos cuantos centavos no hay que vender al Señor. Es lo mismo. Los judíos, en lugar de recurrir a Roma, debieron recurrir a Cristo Jesús para que los ayudara. Pero así no fue. Y la historia nos enseña, no te alíes con Roma. Es lo que la historia nos enseña, porque te va a traicionar. Y eso tuvo su cumplimiento ya en el año 70, cuando destruyeron a los judíos. Dice versículo 24, y estando la provincia ¿en qué? Paz y abundancia. Va a haber unos tiempos de paz. Dice, Roma va a gozar por unos tiempos de paz, de prosperidad. Entrará y hará lo que no hicieron los padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y ¿qué? Riquezas. Repartirá a sus soldados, contra las fortalezas tomará sus designios. ¿Y esto por qué? Por un tiempo. Y aquí los primeros adventistas dicen, ¿y cuánto era un tiempo? Vamos a ver ahorita estas citas bíblicas. Entonces, dice, Roma va a hacer algo que no hacían los padres ni los padres de sus padres. ¿Qué es eso que Roma hizo?
va a haber tiempos de paz y Roma va a hacer algo que ni los padres de sus padres hacían. Vamos a ver. Dice, la manera habitual en que las naciones habían entrado antes en los días de Roma en valiosas provincias y en un rico tesoro era mediante ¿qué? La guerra. Pero la profecía te está diciendo que va a haber ¿qué? Paz. Dice, antes, si tú querías conquistar una nación, lo hacías por medio de ¿qué? De la guerra. Pero la profecía te está diciendo que en algunos días de los romanos va a haber ¿qué? Paz. Roma debía hacer ahora lo que no habían hecho los padres o los padres de sus padres, a saber, recibir adquisiciones por medios pacíficos. La costumbre antes reconocida se inauguró ahora en los reyes dejando legados de los reinos romanos. Roma tomó posesiones de grandes provincias de esta manera. Y aquellos que quedaron así, bajo el dominio de Roma, no obtuvieron una pequeña ventaja de ello. Fueron tratados con amabilidad y clemencia. Era como tener la presa y el botín repartidos entre ellos. Fueron protegidos de los enemigos y descansaron en paz y seguridad bajo la elegida del poder romano. Estudien un poquito de historia. Dice, y repartirá a sus soldados, ¿sí o no? Para que un soldado romano pudiera recibir parte del despojo, debía de servir en el ejército romano 25 años. 25 años tenía que estar él afiliados a las legiones. Y después de los 25 años le daban tierras. Las tierras conquistadas se las regalaban a los romanos. Después era su jubilación. Y así se repartían las tierras. La última parte de este verso da la idea de pronosticar dispositivos desde las fortalezas, en lugar de contra de ellas. Esto lo hicieron los romanos desde la fortaleza fuerte de la ciudad de los 7 cimientos, incluso por un tiempo. Sin duda un tiempo profético. ¿Cuánto dura un tiempo? ¿Un qué? Un año. ¿Y cuánto dura un año? 360 días proféticos. Dice, ¿habrá paz por cuánto? 360 años. De aquí vamos a hacer un brinco profético. Va a ir un poquito más adelante. ¿A partir de qué fecha se van a fechar estos años? Probablemente traído a vista del siguiente. ¿Cuándo vamos a comenzar los 300? ¿Cuándo comienzan los 360 años de paz? O los 300. Dice, ahora, ¿por qué? ¿Qué le va a hacer a sus fuertes? El versículo 24 te dice que Roma va a ocupar su riqueza, su poder, todo lo que va a hacer para construir sus ¿qué? Sus ciudades, sus fortalezas. Va a dedicar ese tiempo para fortalecerse. Y ahorita vamos a ver cuándo comienzan los 360 años. El versículo siguiente nos va a decir cuándo va a comenzar los 360 años. Un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey ¿de qué? Del sur. Aquí vamos a empezar a contar. Cuando Roma le haga la guerra al rey del sur, dice, cuando lo conquiste, ahorita vamos a ver la fecha, dice, cuenta 360 años hacia adelante. Y vas a llegar a un punto importante en la profecía. Maestros, ¿todo va quedando claro ahorita? Bueno, vamos a continuar. ¿Cuándo comienzan los 360 años? ¿A partir de qué? De que despierte su ardor y sus fuerzas contra el rey ¿de quién? Del sur. ¿Quién es el rey del sur? Egipto. ¿Quién fue el último faraón de Egipto? Una mujer. ¿Y cómo se llamó esta mujer? Cleopatra. Ok, vamos a hacer otra vez. Nos regresamos atrás, dice. La profecía te dice, ¿quieres contar los 360 años? Dice, regrésate para atrás a ver el ardor contra el rey del sur. Y desde ahí cuenta 360 años hacia adelante. A veces la profecía se te regresa un poquito y luego te dispara hacia adelante. Y el rey del sur empeñará en guerra grande y muy fuerte ejército, ¿más qué? No prevalecerá, porque le harán traición. Y vamos a buscar esa traición, hermanos. Y había una traición que se hizo en la historia para la conquista de Egipto. Vean qué preciosa es la profecía. Mientras los reyes de la tierra están en incertidumbre, el Señor dice, mira, ve a la Biblia te va a decir qué es lo que va a pasar y a quién van a traicionar. Es lo que te está diciendo la profecía.
revisa las profecías para ver qué es lo que va a pasar, hermanos. Esa es la seguridad profética que nosotros tenemos. Bueno, vamos a ver entonces la guerra entre los egipcios y los romanos y la traición que va a llevar a la conquista del rey del sur. En los versículos 23 y 24 llegamos a este lado de la liga entre los judíos y los romanos en el año 161 a.C. Hasta el momento en el que Roma había adquirido el dominio universal. Ya nos dice, mira, eso es todo lo que va a hacer Roma, cómo va a conquistar todo y va a gobernar y va a tener tierras ya por tratados, por diplomacia, por política, y va a adquirir tierras como no lo hicieron los padres ni los padres de sus padres. El versículo que ahora tenemos ante nosotros nos permite ver una vigorosa campaña contra el rey del sur, Egipto, y la ocurrencia de una notable batalla entre los ejércitos grandes y poderosos. Acontecimientos como estos en la historia de Roma en esta época lo hicieron. La guerra fue la guerra entre Egipto y Roma, y la batalla fue la batalla de ¿qué? Actium. Fue una gran batalla importante entre los romanos y los egipcios. Vamos a ver un poquito de esa batalla, la batalla de Actium. Veamos brevemente las circunstancias que llevaron a este conflicto. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, en los versículos 23 y 24 nos hace un resumen de todo lo que le va a pasar a Roma. Luego te regresa a la Liga Etolia y luego te dice, mira, ¿quieres contar los 360 años? Dice, regrésate a ver la batalla que tuvo el rey del norte y el rey del sur. Y desde ahí vamos a llegar a otra fecha importante en esta profecía. Entonces vamos a ver, ¿cómo llegamos a la batalla de Actium? Lo que hizo fue matar a su hermano Ptolomeo XIV, por si acaso quería más poder, y puso a Cesarión como heredero. En Roma estalló una guerra civil entre los que querían república o un segundo triunvirato. Entre estos últimos estaban Octavio, Lépido y Marco Antonio. Este último pidió ayuda a la faraona, pero ella pasó durante un tiempo. Al final accedió a reunirse con él en Tarso, en la Anatolia, pero en su barco. Leo y Marco Antonio se enamoraron. Aunque Cleopatra y Marco Antonio iban a tener gemelos, este se casó con otra pava en Roma, Octavia, hermana de su amigo Octavio u Octaviano, con quien compartía el poder del triunvirato romano. Esto molestó mucho a la faraona, aunque luego se casó con ella en el 37 a.C. y le regaló Chipre, Fenicia y Creta. Se podrá quejar. Ambos vivieron la buena vida un tiempo, pero Octaviano estaba y puso a toda Roma en contra de la parejita. La bronca en el Senado fue monumental, con acusaciones muy chungas, y la cosa acabó en una declaración de guerra a Egipto. En el año 31 a.C. tuvo lugar la batalla naval de Accio, en Grecia, donde los barcos romanos del general Agripa no fueron rival para la flota de Cleopatra. Ella se piró de la batalla y Marco Antonio fue tras ella, haciendo que muchos de sus hombres fuesen masacrados o se rindiesen a Octaviano. Tiempo después, este entró en Alejandría. Marco Antonio fue llevado a Roma y un informe falso le dijo que Cleopatra había sido asesinada. Entonces se clavó una espada suicidándose. Pero ella no estaba muerta, aunque tras enterarse de la muerte de su amado buscó una cobra venenosa, una áspid, y se dejó morder por ella. Era el año 30 a.C. y a partir de esa fecha el antiguo Egipto pasó a ser una provincia romana. 30 y 31 a.C. Vamos a ver. La batalla se libró el 2 de septiembre del año 31. Resumimos un poquito de lo que pasó en el video. Recuérdense que Cleopatra había quedado con Julio César, ¿se acuerdan? Que se la llevó a Roma y que, bueno, ya lo mataron. Cleopatra regresó a Egipto y regresó Marco Antonio, que era un rival de Julio César, pues también le gustó a Cleopatra. Y bueno, el chiste es que iban a tener gemelos estos dos. Pero Octaviano ocupó ese pretexto de que Marco Antonio estaba con Cleopatra para hacer que los romanos se enojaran con Egipto e incentivar la guerra contra Egipto. Por eso es importante saber estas traiciones, estas cosas que estaban pasando ahí, pues. Entonces, Octaviano hace la furia de Roma contra Egipto y hace que Roma le declare la guerra a Egipto para matar a Marco Antonio, era romano, y Cleopatra, la última faraona. ¿Dudas? Seguimos. Ahora, la batalla se libró el 2 de septiembre del año 31 a.C. en la desembocadura del Golfo de Ambracia, cerca de la ciudad de Actium. El mundo era la estaca por la que jugaban esos severos guerreros, Antonio y Augusto César, o Octaviano. El curso largamente dudoso se decidió por el curso que siguió Cleopatra, porque ella, asustada por el estruendo de la batalla, emprendió el vuelo cuando no había peligro.
y se lanzó tras de ella toda la flota egipcia, y Antonio, contemplando ese movimiento, perdió todo excepto la ciega pasión por ella. Lo siguió precipitadamente y dio una victoria a Augusto César, que si sus fuerzas egipcias le hubieran demostrado ser fieles a él, si hubiera demostrado ser fiel a su propia habilidad, podría haber ganado. Entonces estaba la batalla, estaba Marco Antonio contra Augusto César, y Cleopatra también quiso estar ahí metida con los barcos, y estaban los barcos peleando. ¿Sí vieron bien cómo los barcos romanos chocaban contra los barcos egipcios? Pues estando en eso, dice, los egipcios iban ganando esa batalla, le estaban ganando a Roma ya, los egipcios. Pero Cleopatra se espantó al ver toda esta matanza, esta muerte, y se regresa a Egipto. Entonces los soldados egipcios, cuando ellos ven que Cleopatra se está yendo, dicen, pues nosotros ¿qué hacemos aquí? Y se van detrás de Cleopatra. Y lo que pasa es que Marco Antonio, quien iba ganando la batalla, perdió, porque los egipcios lo traicionaron. Es lo que está pasando ahí en la historia. Esta batalla sin duda marca el comienzo ¿de qué? Del tiempo, en el versículo 24. Como durante este tiempo se iba a idear designios desde la fortaleza o Roma, habemos de concluir que al final de este periodo cesaría la supremacía occidental. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Mira, te está diciendo, desde el año 31 antes de Cristo, cuenta 360 años hacia adelante. Y 360 años después, la ciudad de Roma, dice, va a caer. Dice, algo le va a pasar a la ciudad de Roma si cuentas 360 años adelante. Son los 360 años de paz que va a tener Roma, de supremacía, de poder, pero algo le va a pasar a su ciudad, dice, después de 360 años. Llegaríamos al año 330, ¿sí o no? Porque le quitamos el año 0, acuérdense. Sería, para que llegues al año después de Cristo, sería, estamos en el 31 antes de Cristo. Ahora, 360 menos 31, ¿cuánto nos da? 331. Ajá. Pero le quitamos el año 0 y llegamos a ¿qué año? 330. Algo le va a pasar a la ciudad de Roma en el año 330. Ajá. Y es lo que vamos a ver. Se iba a producir un cambio del imperio de esa ciudad. Roma ya no sería considerada la sede del gobierno. Desde el año 31, un tiempo profético de 360 años nos lleva al 330 después de Cristo. Por lo tanto, se convierte en un hecho notable de que la sede del imperio fuera retirada de Roma ¿a qué? A Constantinopla. Y es un punto que nosotros conocemos muy bien en la profecía. Cuando Constantino cambia la capital de Roma, ¿a dónde? A Constantinopla. Por Constantino el Grande el mismo año. Y aquí está la enciclopedia. Dice, ¿qué es lo que está diciendo la profecía? Dice, del 31 antes de Cristo, cuenta 360, vas a llegar al año 330. Y en el 330 dice, se acabará la supremacía de Roma en Occidente. Porque Constantino movió las capitales. Y ahí comienza el declive de Roma ya. Es un periodo donde Roma va siempre hacia abajo ya. Se acabaron las supremacías. Entonces vamos a ver esto aquí. A ver, Pérgamo, bueno, esto lo vamos a ver más en las 7 iglesias. Y el 325, aquí está. En el año 330, Constantino cambia la sede del imperio de Roma a Constantinopla. Bueno, aquí eso lo vamos a ver más cuando lleguemos a las iglesias, que en el año 21, fue la primera ley dominical por los romanos. Y bueno, vamos a ver otros detalles ahí ya, pero eso ya es en el tema de las iglesias. Ahorita nos importa nada más esta fecha, porque esta fecha nos marca el inicio de la declive de Roma hacia abajo. Y la profecía de Daniel 11 te va a explicar cómo va a caer Roma. También nos va a decir eso. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas con los 360 años? Órale pues. Entonces, las siguientes dudas a los maestros. 11:26. ¿Cómo vamos? ¿Ya están cansados? Híjole. Ya quieren descansar, pero yo estoy parado. Ustedes están sentados.
Híjole, entonces va a querer que ustedes se paren y yo me siento. Bueno, vamos a dejarle hasta el versículo 26. Hasta ahí vamos a concluir el tema de hoy. Yo quería llegar hasta las 3 de la tarde, pero digo, no van a aguantar. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Versículo 26, avanzamos 10 versículos nada más. Amen.
Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la palabra profética más segura que nos has dado, porque vemos con detalle cómo el cumplimiento de tu palabra, Señor, se ha ido dando a lo largo de la historia, y cómo tu palabra siempre es fiel y verdadera. Cómo nos anunciaste, Señor, la historia que iba a acontecer, los reyes que iban a subir y a caer, y cómo iban incluso a perecer. Pero tus juicios, Señor, son eternos y duraderos. Nos has dado, Señor, la seguridad de que solamente la confianza en Cristo Jesús es lo que nos saldrá la victoria en esta tierra llena de iniquidad. Te ayudamos, Señor, a que esta profecía pueda quedar grabada en la mente de nuestros hermanos, todos aquí presentes, y podamos decirle al mundo que el testigo fiel y verdadero ha anunciado el fin desde el inicio. Que tú conoces todo lo que va a acontecer, Señor, y tú sabes que nuestro deseo de nuestro corazón es servirte, a alabarte y glorificarte. En este sábado glorioso, Señor, quítanos el cansancio, que podamos deleitarnos en el estudio de tu santa palabra, Señor, que no sea una carga para nosotros, sino sea como miel a nuestros oídos y a nuestro paladar, Señor. Todo esto lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, que murió en la cruz. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.